Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Me puedes ir apagando? Hola, profe, buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Bien, bien. Bueno, buenas noches. Faltan 3 alumnos, pero vamos a partir nomás en virtud del tiempo. ¿Hay algo que quieran aclarar antes de tirarnos con algún ejercicio de lo que vimos ayer de gas? ¿O en la cancha de los gallos vamos corrigiendo ahí mismo? Sí, profe, bueno, más que todo estoy haciendo una planilla Excel ¿Ya? con las fórmulas y bueno, llegué, digamos, al resultado del ejercicio, pero creo que hay tres datos que, bueno, que los vamos a ver igual en el ejercicio. No sé realmente Salen. de dónde salen, claro. Ya. Vámonos con un ejercicio al tiro. Muchachos, yo voy a compartir pantalla completa, entonces, si me quieren decir algo, me hablan, porque no voy a estar con la oportunidad de estarlos viendo que me escriben, sino que los voy a escuchar si me dicen algo. ¿Ven ahora la pantalla, muchachos? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a partir con el siguiente ejercicio. Lo vamos a inventar al tiro. Bien, estos son los datos, muchachos. Se trata de que acá, en el punto A, vamos a tener una conexión con una matriz D que está en 3 bares. Lo primero que hay que aclarar es que esa presión de 3 bares es una presión relativa, ¿verdad? No es absoluta. Entonces nos piden dimensionar la tubería AB, la tubería BC, la tubería CD y lo mismo, la tubería BE y la tubería EF. Los datos del problema van a ser los siguientes. El poder calorífico del gas va a ser 29,4. La densidad del gas va a ser 1,59. La potencia individual de las casas va a ser 30 kilos. El factor de simultaneidad va a ser 0,35. Y con eso debiéramos ser capaces de diseñar nuestra red. Bien, entonces partamos. Lo primero es que necesitamos evidentemente tener una presión estimada en B. Entonces aquí se hace la regla 3 simple. Ayer lo veíamos cuando estábamos desarrollando el ejercicio. Y vamos a hacer lo mismo ahora, pues vamos a calcular cuánto sería la pérdida o la presión en B. Entonces, el tramo es A, B, C, D. Ese recorrido completo, si ustedes se fijan, mide 200 metros. Entonces, lo que nos tenemos que decir, en 200 metros, ¿cuánto es la caída de presión? Se perdió 1 bar. ¿Cuánto será lo que se pierde entonces en 100 metros, en la mitad? ¿Cuánto se va a perder de ese bar?
se va a perder evidentemente 0,5 bares, ¿cierto? Esto sería haciendo la regla de 3 simple. O sencillamente, si alguien se puede perder como lo estoy escribiendo, lo vamos a hacer a la completa. Vamos a poner acá un X y vamos a calcularlo mejor. Esto es para que no se pierdan después cuando revisan el ejercicio. X bares. Entonces, X nos va a quedar 100 por 1 partido por 200, nos queda 0,5 bares. Por tanto, en el punto B, dado que se perdieron 0,5 bares, nos vamos a encontrar con 2,5 bares relativos. Y si son relativos, quiere decir entonces que tendremos en B 2,5 más 0,98 y esos serán bares absolutos. ¿Cuántos 2,5 más 0,98? 3,48, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Entonces, 3,48 bares absolutos. Luego, una vez que ya tenemos esta presión en B estimada, vamos a calcular el diámetro. La fórmula de diámetro dice que es, voy a ir a un torpeo para que podamos ocupar la fórmula. Profe, la consulta. Déjame escribir la fórmula y me haces la consulta. Ya. Entonces la fórmula es 48,6 multiplicado por la densidad del gas, multiplicado por la longitud equivalente, multiplicado por el caudal elevado a 1,82. Todo eso dividido entre la presión inicial al cuadrado menos la presión final al cuadrado y en raíz 4,82. Dime, alumno, ¿qué es lo que necesita? Profe, ¿el descuento por qué se genera justo en el punto 1,5 bar? ¿No podría ser en algún otro punto? Lo que pasa es que si tú te fijas desde el punto de vista de los caudales, ¿cuánto gas tú crees que pasa por aquí por el tramo AB? Pasa el gas necesario para tanto las casas de aquí arriba, las 100 casas que van aquí arriba, como las 100 casas que pasan por acá. Por tanto, el tramo AB es distinto a los otros tramos, porque por aquí pasa el equivalente a gas para estas 100 como para estas 100. Por tanto, evidentemente hay marcadamente un primer tramo AB. Luego, sí hay un tramo B, D, y este BC es innecesario, porque tanto por BC como por CD pasa igual para 100 casas, porque las 100 casas están colgadas acá. Porque efectivamente yo hice una trampita, que en el fondo fue poner este tramo BC, no es necesario. Este tramo BC va desde aquí hasta acá. Entonces, diseñar BC no tiene sentido. El tramo es BD. Por eso, yo aquí determino la pérdida, porque sí efectivamente necesito conocer el tramo AB, porque el tramo AB necesariamente es distinto a todos los otros tramos que están acá. No sé si te explica la pregunta. Sí, profe, lo entendí Ok. bien. Gracias. Listo. Entonces, lo que vamos a calcular ahora, muchachos, es este caudal que aparece acá. Este caudal que está acá es el que vamos a calcular. Entonces, Q, ¿cómo se calcula? Como la potencia consumida de cada casa multiplicado por el número de casas multiplicado por el factor de simultaneidad. ¿Cuánto es eso? Cada casa consume 30 kilos. Multiplicado por el número de casas, como por el tramo B pasan tanto las casas del tramo CD como del tramo EF, estamos hablando de 200 casas. Y multiplicado por el factor de simultaneidad que es 0,35.
¿Cuánto da 30 por 200 por 0,35? Lo vemos de inmediato. Y eso da 2100. No sé si a ustedes les dio lo mismo. Sí, profe. 2100. Entonces, para poder sacar el Q, este 2100 lo vamos a dividir por el poder calorífico, que es este, por 29,4. Y ese cociente 2100 dividido por 29,4 nos va a dar que es 71,42 metros cúbicos a la hora. 71,4. No me quedó muy bueno este número, ¿eh? Lo vamos a borrar. 71. 71,4 metros cúbicos por hora. Eso es lo que consume la tubería AB. Entonces ahora sí ya estamos en condiciones de determinar el diámetro. Entonces, ¿cuánto será el diámetro? 48,6 sigue siendo lo mismo porque es un número, multiplicado por la densidad del gas, la vamos a buscar acá, A es 1,59, multiplicado por la longitud equivalente. ¿Qué es lo que es la longitud equivalente? Medimos, vemos cuánto mide el desarrollo AB, 100, pero la longitud equivalente es el 20% más, por tanto serán 120. Por el caudal, que dijimos que era 71,4 elevado a 1,82. Y abajo, la presión inicial, ¿cuánto es? Bueno, la presión inicial es 3 bares, pero aquí estamos hablando de presiones absolutas, así que 3,98 al cuadrado. Y la presión final en el tramo, bueno, fue la que determinamos, y esa era la presión final en B, dijimos que era 3,48, así que tenemos 3,48 al cuadrado. Y esto en raíz 4,82. ¿Cuánto da eso? Yo me voy a apoyar en una planilla Excel, muchachos. Ustedes háganlo con una calculadora o con una planilla Excel, como lo quieran hacer. No es problema. Así que voy a bajar esto y voy a abrir un Excel. Entonces, ¿cuáles son los datos que siempre depende la fórmula? Aquí voy a poner longitud real. Aquí voy a poner la longitud equivalente. Aquí voy a poner la densidad del gas. Aquí voy a poner el poder calorífico. Aquí voy a poner la presión inicial. Aquí voy a poner la presión final. Y creo que con eso ya estaríamos. Entonces la fórmula es más 48,6 multiplicado por la densidad del gas, multiplicado por la longitud equivalente, multiplicado por, me falta el caudal, así que la fórmula la voy a escribir de nuevo. El caudal va a ser más, primero voy a poner acá el número de casas, n casas. Entonces acá voy a poner el poder calorífico, va a ser el número de casas multiplicado por 30 y multiplicado por 0,35. La longitud real en este caso eran 100, la longitud equivalente va a ser más el de arriba multiplicado por 1,2 por 1,2. La densidad va a ser siempre 1,59, el poder calorífico va a ser siempre 29,4. En este caso la presión inicial, si mal no recuerdo, era 3,98, la presión final era 3,48, el número de casa era 100, y por tanto el Q va a ser el poder calorífico dividido entre, ahí tenemos los 35,71. Por tanto, el diámetro va a quedar como más 48,6 multiplicado por la longitud equivalente por la densidad del gas por el caudal, que lo tenemos acá, elevado a 1,82. Por otro lado, vamos a hacer
por abajo más, abrimos paréntesis, la presión inicial, que es esta, elevado al cuadrado, menos, abre paréntesis, la presión final, elevado al cuadrado, y esto dividido por esto, y esto más encima, elevado a, abre paréntesis, 1 partido por 4,82, que representa la raíz como 82 de lo que tenemos ahí. Por tanto, queda un diámetro de 19 milímetros. Entonces, esta planilla la vamos a dejar acá como comodín para ir calculando cualquier cosa. Entonces, nos vamos a ir al Paint, y este diámetro nos dio 19,5. Diámetro igual 19,5. ¿Cuál es el diámetro que le sigue, muchachos? Al 19,5. 20. Muchachos. Muchachos. 20, profe. 20. ¿Qué le faltó? 20. De 20, profe. 20 milímetros. Entonces, con este 20 milímetros lo que tenemos que hacer ahora es calcular la presión final calculada. Y eso se calcula como la raíz cuadrada de la presión inicial, que es 3,98 al cuadrado, menos, y aquí decimos 48,6 de nuevo, multiplicado por 1,59, multiplicado por 120, multiplicado por 71,4 elevado a 1,82, y todo eso, todo ese corcho que está ahí, ese corcho que dibujamos a la derecha, va a estar dividido por el hecho que nos dio, que es 20, pero elevado a 1,82. No sé si alguien ya calculó cuánto es la presión final. Profesor, ¿Cuánto? ¿podría mostrar de nuevo la planilla? Porque a mí me dio 25,4, igual que a una compañera. Entonces, Por supuesto, claro. Veamos la planilla. En la planilla lo que hice fue poner longitud real. La longitud equivalente la escribí como un 1,2 veces la anterior, por tanto me queda 120. La densidad del gas la escribí como 1,59. El poder calorífico lo escribí como 29,4. La presión inicial, dado que se trata de la presión absoluta inicial, es 3,98 porque eran 3 bar relativos más 0,98 atmosférico, nos quedan 3,98 absoluto. La presión final van a ser que habíamos determinado que perdíamos medio, entonces teníamos en vez de 3, teníamos 2,5 y esos 2,5 le sumábamos los 0,98 y nos queda que la presión final estimada en B era 3,48. El número de casas del tramo AB, claro, son 100 casas. La potencia consumida entonces van a ser las 100 casas multiplicado por 30 kilos que consume cada casa, por un factor de simultaneidad de 0,35 nos da 1050. Con eso el caudal es 1050 dividido por el poder calorífico, o sea, 1050 dividido por 29,4, nos da 35,71. Pregunta, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Todo esto está bien? sí, profe, el error mío era la cantidad de casas. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y ya te dio 19,53? Sí, 19,50. Bueno, Perfecto. 54. Perfecto, está bien. Entonces volvemos al... Pero yo aquí lo que voy a hacer aquí es voy a calcular la presión final. Entonces, lo que cambia acá, estos datos siguen siendo los mismos. Si ustedes se fijan, siguen siendo los mismos. Copiar, los vamos a pegar acá. Lo único que acá vamos a calcular la presión final. Y para eso necesitamos más la presión inicial al cuadrado, que es esta, la vamos a elevar al cuadrado. A eso le vamos a restar, y para eso vamos a abrir un paréntesis grandote. Vamos a decir 48,6 multiplicado por la densidad del gas, multiplicado por la longitud equivalente,
multiplicado por el caudal elevado a 1,82. Cerramos paréntesis. Y aquí vamos a abrir un nuevo paréntesis. Y aquí vamos a dividir por el diámetro, que el diámetro nos dio, lo voy a poner acá, elevado a 4,82, ¿verdad? 4,82. 4,82. Y ahí cerramos paréntesis de nuevo. Este número que está acá, vamos a poner el diámetro de 20, y ahí nos da el cálculo de la presión, pero este número tiene que estar en raíz. Así que cerramos todo y le sacamos la raíz. Y para sacar la raíz es lo mismo que elevar a 0,5. Nos da que la presión final es 3,53. Este es el diámetro comercial. Este diámetro es el diámetro teórico. Y esta es la presión final calculada. Presión final absoluta calculada. 3,53. No sé si les dio el mismo resultado, muchachos, 3,53. ¿Les dio lo mismo? Muchachos, Profe, dígame. ¿sabe que yo quedé un poco atrasado en el cálculo del Q? De la ¿No presión cachaste cómo se inicial. hace? ¿No cachaste No, cómo se hace? Ya. O sea, más que nada digitar el Excel. No veo muy bien la pantalla. No, pues no, o sea, a ver, espérate. Mira, vamos a irnos aquí primero al Paint, y aquí yo te voy a escribir cómo es la fórmula del Q, y la verdad es que es un chiste. Q va a ser igual a la potencia consumida partido por el poder calorífico. En este caso, la potencia consumida, acuérdate que son las 100 casas multiplicado por los 30 kilos que consume cada casa, multiplicado por el factor de simultaneidad, todo aquello dividido por 29,4, y eso te da el Q. Ah, perfecto. ¿Cachai? Y eso lo teníamos calculado acá, fíjate. Decíamos 30 por 200 por 0,35 nos da 2100, y eso dividido por 29,4 nos da 71,4. Lo que pasa, no sé si ya te diste cuenta, acá en el Excel a lo mejor lo hice muy rápido, porque yo dije aquí escribí la potencia consumida, que eran los C9, que son las casas, multiplicado por los 30 kilos que consume cada casa, multiplicado por 0,35, que es el factor de simultaneidad, 1050. Y el Q va a ser los 1050 dividido por los 29,4. Si usted paras ahí en la forma, C10 partido por C6. Profe, ¿y esos 3,73 que tiene ahí de dónde salían? Dame un segundo. Esta fórmula, esto que calculamos acá, es la manera de calcular el diámetro. Mira, vamos a ir aquí al Excel. Así se calcula el diámetro. 48,6 por la densidad del gas, por la longitud equivalente, por el caudal, que te lo enseñé recién a calcular, elevado a 1,82, partido todo aquello por la presión inicial, que es la presión que tenemos acá en A al cuadrado, menos la presión final que estimamos en B al cuadrado. Eso que está acá es lo mismo que está acá, pero con números: 38,6 por 1,59 por 120 por 71,4 elevado a 1,82 partido por 3,98 al cuadrado menos 3,48 al cuadrado, todo aquello en raíz 4,82. Esa fórmula yo la expresé acá en Excel. ¿Cómo la escribí? Aquí en esta parte, en la celda C15, tengo el 48,6 por C4, que es la densidad del gas, por C5, que es el poder, por la densidad del gas, por C4, que es la longitud equivalente, por C11, que es el caudal, elevado a 1,82. Es decir, aquí tengo el numerador de la fórmula, aquí. Este número que está acá representa el numerador de la fórmula. Lo que está aquí abajo, ese 3,73, es la presión inicial al cuadrado menos
la presión final al cuadrado. Eso es 3,73. Y este numerito que está acá, 19,53, el primero partido por el segundo, todo aquello elevado a 1 partido por 4,82, que en el fondo viene a ser la raíz 4,82 de esta división que está acá. No sé si te entendiste, te enredaste, te perdiste. Ya La me cosa es que este diámetro da 19,53. Y el diámetro teórico que nos corresponde, el diámetro comercial que nos corresponde, el siguiente es 20. ya, profe. Luego, lo que hacemos es calcular la presión final absoluta en B. ¿Por qué hacemos este cálculo? Si alguien podría decir, pero si ya lo calculamos. Lo que pasa es que lo calculamos y lo calculamos con un diámetro que era de 19,53. Pero en realidad nosotros estamos adoptando un diámetro de 20. Es decir, deberíamos lograr llegar con una mayor presión todavía. En vez de 3,48, vamos a llegar con 3,53. Vamos a ganar prácticamente 0,05 pares, lo que no es malo, digamos, para ese tremendo caudal que va a pasar por ahí. Entonces la presión final en B es 3,53. Voy a volver al Paint. Muchacho, se perdió, necesita que parta de alguna parte anterior. No tengo problema. Si hay que hacer de nuevo esto, lo hacemos de nuevo. A mí lo que me interesa es que vayan formulando todo, que vayan entendiendo lo que se está haciendo. Pregunten nomás. Profesor. Profesor. Voy. Dígame. Yo me enredé en el cálculo del caudal, que en la hoja, en el Paint, lo hizo con 200 casas y en el Excel con 100. No, porque eso está malo, no, no te has enredado, el que se equivocó fui yo. Aquí en vez Ok. de ser 100 casas, son 200 casas. Y en realidad aquí la tubería debería ser de 26. Ahora sí, ahora me da. Y acá tampoco son 100, aquí es 200. Ahí está. Gracias. ¿Les dio lo mismo? Sí, ahora sí. Sí, profesor. Ok. Con este apoyo de Excel nos vamos a volver al Paint. Y ¿qué es lo que tenemos acá? Que la presión final, bueno, esto hay que rehacerlo, digamos. Vamos a borrar lo que corresponde acá. ¿Se te ha olvidado pasar? Este es el diámetro teórico, implica que el diámetro comercial es 26. Para presión final calculada, aquí ocupamos el diámetro de 26 elevado a 4,82. Y esta presión final, calculada en B y absoluta, va a ser igual a 3,53.
bares absolutos. ¿Qué es lo que nos está faltando ahora, muchachos? Es verificar con la velocidad. Hay poco espacio, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, entonces con este cálculo de presión absoluta, lo que vamos a verificar ahora es la velocidad, que es como el punto final para poder terminar con el tramo AB. Entonces lo vamos a denominar este punto verificación de la velocidad en el tramo AB. ¿Y cómo se calculaba la velocidad? La velocidad se calculaba como B igual a 354 por Q. No sé si tienen anotada por ahí la fórmula que se dio el día de ayer. Sí, profe, partido en la presión final por el diámetro al cuadrado. Presión final Por el diámetro al multiplicado cuadrado. por el diámetro al cuadrado. Entonces, reemplacemos junto acá, pues tenemos 354. ¿Cuánto era el caudal? El caudal que calculamos era, nos vamos a ir para acá, el caudal es 71,42. ¿El caudal está elevado a algo, muchachos, o no? ¿A 1,82? No, profe, no está Está elevado a tal nada. cual. Ya. Sí. Y la presión final, ¿se acuerdan? Es 3,53. Y el diámetro que ocupamos era de 26, así que 26 al cuadrado. ¿Cuánto les da esto, chiquillos? 3,54 por 71,42 dividido por 3,52 por 26 al cuadrado. Pensé que 10.6, profe. ¿Cuánto? 10.6. 10.6. Entonces, 10.6 metros partido por segundo tiene que verificarse que tenga que ser igual a 15, menor o igual a 15 metros partido por segundo. Y en este caso, cumple. Por tanto, la conclusión que llegamos acá, miren, lo voy a marcar en rojo, es que nuestra tubería de gas AB, esta, efectivamente es de diámetro 26. ¿Y qué otra cosa nos importa? Que la presión con la que estamos llegando aquí a B, ahí en ese punto, es 3,53 bares absolutos. Y lo otro importante es que estamos en condiciones ahora de diseñar el tramo BD completo, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación, y para eso lo vamos a ocupar en esta zona que no hemos rayado mucho. Pero la pregunta es, ¿hasta acá les queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No nos quedemos con dudas para seguir adelante porque se van acumulando. Profesor, disculpe. Dígame. Esos, en la última fórmula de la velocidad, ¿Ya? los 352 son Sí. la presión, son la presión final. Sí, debía haber puesto 353, ¿verdad? ¿No debería ser 3.48? Porque nos dio 353. ¿De dónde sacaste el 348? Tú dices, ¿este? A ver, ese sí. Ya. Recuerda que ese 348 nosotros lo estimamos con regla de 3 simple. ¿Te acuerdas? Ya. Sí. Y nosotros después calculamos diámetro. Y ese Claro. diámetro nos dio un diámetro de 26.
Con ese diámetro 26 lo que hacemos es precisar el valor de la presión. Entonces calculamos una presión final, pero ya calculada. 3,98, ocupamos todos los parámetros y ocupamos el diámetro que efectivamente nos dio, con 26. Y eso nos corrige esta presión de 3,48 por una presión bien, 3,53 bar absoluto. Lo que pasa es que aquí yo debía haber puesto 3,53, pero no va a cambiar sustantivamente el valor. Va a seguir siendo 10,6 y va a seguir siendo la 15. Entonces, por eso que ese es 3,53 y no 3,48. El 3,48 es como un primer punto de partida nomás, ¿ah? No es definitivo. Claro. ¿Ok? Ya, perfecto. Gracias. Tienen un minuto ahí para escribir, para hacerse preguntas, mientras yo retomo el ejercicio. Ya. Profesor, ¿podría dejar puesto el Paint, por favor? Al tiro. ¿Hay algo en el suelo recoge los pulmones? Eso me lo robó arriba. ¿No? ¿Qué fue? Claudia, Carely está pidiendo que lo corrijamos al tiro. ¿Lo podéis corregir ahora? Ya. ¿Cachai? Me refiero al oficio este donde que tiene que ser la aprobación. Sí. Y me lo mandáis, me avisas, yo lo firmo y te lo devuelvo. Ya, ok. Vale, gracias. Chao. ¿Cómo van? ¿Bien? Sí, profe. Ya. Saben que antes de hacer el tramo BD vamos a hacer otro ejercicio parecido porque creo que hay demasiadas dudas respecto del primer tramo. Entonces, si nos metemos en este mismo ejercicio a hacer el tramo BD se les va a complicar la cosa.
Así que vamos a partir con un nuevo ejercicio. Este los copiaron, ¿verdad? Profe, Ok. Entonces, la tarea acá, muchachos, va a ser diseñar el tramo AB. Diámetro del tramo AB. Eso es lo que se pide ahora. Traten de hacerlo ustedes, pues chiquillos, y yo los voy ayudando. ok, profe. Profesor, Dígame. profesor, consulta, la presión de entrada siempre va a ser 30, o sea, va a ser, Presión. perdón, va a ser, Tres. no, tres bares. 3 bares. Y aquí vamos a pedir como condición 2 bares también de salida.
Ya, ¿está bien nombrar presión de entrada 3 bar? Sí, es correcto, presión de entrada 3 bares. Ya, Y gracias. presión de salida mínima se está hablando de 2,0 bares. Mínimo. Eso es 2 pelados o 2,0. 2,0 y 3,0 en este caso. Ya, gracias. Ya. María Jesús fue con el pelado la mamá. Sí. ¿Profe, podría poner el ejercicio, por favor? Al tiro, muchacho. No, no está la que tenía. Chao, gracias. Chau, chau.
Ya, yo voy a calcular hasta a una cierta parte y ustedes van viendo cómo les va dando, ¿ok? Entonces, vamos a ocupar para eso un color distinto y vamos a calcular la caída de presión en el punto B. Entonces, nosotros decimos si en el punto A hay 3 bares y en el punto C hay 2 bares, quiere decir entonces que tenemos una caída total de presión de 1 bar. ¿En cuántos metros? 70 más 30 son 100, más 80 son en 180 metros. Eso es lo primero. Por tanto, decimos, si perdemos 1 bar en 180 metros, ¿cuántos bares perderemos en 80? Hacemos la regla de 3 y nos queda que X va a ser igual a 1 por 80, 80 dividido entre 180 nos da 0,44. en efecto 0,44 bares son los que se pierden. Bares. Por tanto, si teníamos 3 bares y le restamos 0,44, nos vamos a quedar con 2,56 bares relativos en B. Por tanto, 2,56 más 98 nos da 3,54 bares absolutos. Implica 3,54 bares absolutos en B. ¿Qué vamos a hacer ahora? A continuación vamos a calcular el caudal de AB. Eso se calcula como la potencia consumida partido por el poder calorífico. La potencia consumida se va a calcular como el total de casas, 50 más 70 son 120 casas, multiplicado por los 30 kilos que consume cada una casa, multiplicado por los 0,35 y dividido por 29,4. Y entonces ese caudal, según mis cálculos, no sé si vamos a coincidir entre todos, 120 por 30 multiplicado por 0,35 y dividido entre 29,4, a mí me dio 525. No sé si a ustedes les dio lo mismo. 120 casas por 30 por 0,35 y dividido entre 29,4. Da 42,86. Eso, profe, 42,86. ¿Cierto? 42,86 metros cúbicos a la hora. Entonces, ¿qué es lo que nos va quedando ahora? Ya tenemos todos los datos, necesitamos calcular el diámetro. ¿Qué diámetro? El diámetro AB. ¿Cómo se calcula? Raíz de 4,82 de, este es 4,82, de 48,6 multiplicado por ¿qué? Por la longitud equivalente, que es 80 por 2, 80 por 1,2, eso da 96. Por la densidad del gas, que es 1,59. Multiplicado por el Q, 42,86 elevado a 1,82.
Y esto partido por la presión inicial, que es 3,98 al cuadrado, menos la presión final, que la determinamos en 3,54 al cuadrado. ¿Qué diámetro nos da ese? Bueno, yo acá tengo un torpeo, voy a ocupar mi torpeo. La longitud real, ¿cuánto es? 80. Por tanto, la longitud equivalente es 90. La densidad sigue siendo 1,59, el poder calorífico sigue siendo 29,4. La potencia inicial es 3,98, la potencia final es 3,54. 3,54. El número de casas es 50 más 70, son 120 casas. Por tanto, me da que el diámetro es 20,48. 20,48. Y por tanto, ¿qué otro asumo, muchachos? 20. 6. Ya, entonces, el diámetro comercial AB va a ser 26 milímetros. Con eso voy a calcular la presión final calculada absoluta en B. ¿Y eso se calcula cómo? 48,6 menos. Y aquí hacemos todo lo de siempre, ¿no es cierto? Tenemos que restar. Y la fórmula es la presión inicial es 3,98 al cuadrado menos 48,6 multiplicado por 1,59 multiplicado por la longitud equivalente, que es 96, multiplicado por el Q, que es 42,86 elevado a 1,82, y eso dividido por el diámetro, que lo sumimos en 26 elevado a 4,82. Eso. Y esa presión final calculada absoluta en B nos va a dar 3,53. No, porque estos valores cambiaron. La longitud real es esta. Esto es igual, este cambió, más, esta no la necesito, pero lo voy a poner igual. El número de casas es 120, y me da que la presión final absoluta es 3,84. No sé si a ustedes les da Lo mismo, profe. listo. Entonces, esta presión final es 3,84. Aquí, muchachos, es conveniente detenernos un poco, porque esta presión son bares absolutos calculados en B. ¿Por qué yo les digo que es importante detenernos acá? Porque si ustedes se fijan, nosotros pensábamos que en este punto, mediante la regla de 3 simple, íbamos a llegar a una presión de 3,54 bares. Si ustedes se recuerdan, la voy a encerrar acá en rojo. 3,54 bares. Con ese 3,54 bares nos permitimos calcular un diámetro. Ese diámetro, lo que la cuenta nos dijo es que nosotros debíamos ocupar un diámetro de 20,48 milímetros. ¿Me siguen? 20,48 milímetros. Pero ese diámetro no existe en el comercio. Tuvimos que ocupar un diámetro mayor, quiere decir de 26 milímetros. Por tanto, como no ocupamos 20,48, sino que ocupamos un diámetro mayor, ya esta presión de 3,54 ya no es cierta. ¿Y qué es lo que hacemos? Obtenemos un ganancial de presión. En vez de tener 3,54, 3,54, logramos tener un aumento a 3,84 bares absolutos calculados. Y esa es la ganancia. Cuando nosotros vamos a un diámetro más grande, lo que obtenemos es una ganancia de presión. Tenemos 3,84 bares absolutos calculados en B. Entonces, ¿acá qué es lo que tenemos? 3,84 bares absolutos calculados en B. Entonces, lo que nos falta ahora es verificar la velocidad. Como ya me quedé corto pizarra, vamos a ocupar el truco. Ahí.
Entonces vamos a determinar ahora la velocidad. La velocidad va a ser igual a 354 Q partido por la presión inicial multiplicado por el diámetro al cuadrado. 354, ¿cuánto es Q? Q dijimos que era 42,86. 42,86. La presión inicial, ¿cuánto es? Es 3,98. 3,98. Espérese, ¿esta es presión inicial o presión final? ¿Se acuerdan? Esa es presión final. Por tanto, esta presión es presión final. Esta es presión final, que es la que acabamos de calcular. La presión absoluta, presión final ¿Sí? absoluta. ¿Cierto? Entonces esta es presión final. Y la presión final la que acabamos de calcular en 3,84. Multiplicado por el diámetro que nos dio, que nosotros asumimos 26. Y eso al cuadrado. No sé si alguien fuera tan amable de ayudarme a calcular. 354 por 42,86. Todo eso dividido por 3,84 y dividido por 26 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 5.84. 5,84 y las unidades de esta variable, dado que es velocidad, son metros partido por segundo. Metros por segundo. ¿No es cierto? Y verificamos en efecto que es menor que 15 y por tanto nos damos cuenta que esta tubería AB efectivamente es de diámetro 26 y que llegamos con una presión absoluta acá de 3,84 bares. Eso es, muchachos, el diseño del primer tramo de gas. ¿Qué les parece si nos vamos a un tercero y en ese tercero ya nos metemos a calcular las ramas? ¿Les parece, chiquillos, para que soltemos la mano? Ok, profe. Profe, Ya. Vamos a grabar este entonces y vamos a hacer uno y ustedes se van por un tubo solito. Guardar como. Profe, en caso que fuera mayor a 15, ahí lo que hay que hacer es aumento de diámetro, ¿cierto? Exactamente. Aumentamos el diámetro y volvemos a calcular la presión porque la presión nos va a dar más grande. Ya. Ok. Ok. profe, Dígame. pero en este caso, ¿qué aumento si usted ayer dijo que 26 era como lo máximo? Ah, yo hablé de un diámetro, 2 diámetros, 3 diámetros, 4 diámetros, 5 diámetros, me parece, y este era el 26, o el diámetro 4 era 26, no lo recuerdo. Ya, pero después hay un 32 y después hay un 40. Ese también lo nombré, el de 32. Y les dije que había un 40 además El del 6, 32. sí. ¿Ah? El 6, el número 6 El son 6. 40, tiene razón. Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Entonces todavía nos queda el 32 y el 40. Ya. Ya, entonces, este ejercicio ya quedó grabado. Vamos a hacer uno más para que terminen de soltar la mano. Ya cuando se suelten con la fórmula y todo, les va a encantar gas porque gas es muy bonito. Así que vamos con uno nuevo.
Ya muchachos, vamos, con ánimo. Profesor, en el punto C son 70 casas, ¿cierto? Sí, 70 casas y 80 casas abajo. Gracias. Solo para saber cómo van, chiquillos, están muy perdidos. No, profe, al menos yo entiendo súper claro. Ah, qué bueno. Ok, qué bueno.
Muchachos, les dio lo mismo, 26 milímetros, una velocidad de 7,12 y 3,94 varios absolutos en B. La velocidad le dio 7,12. ¿Sí? Yo tengo 7,53. A ver. Pusiste 354. ¿Por qué Q pusiste? Yo puse un Q con todos los decimales, eso puede ser diferente. Tú pusiste Q 53,57, ¿no? 53,57, claro. Y eso dividido por la presión inicial, la presión final, que es 3,93, multiplicado por el diámetro, que es 26 al cuadrado. Me da 7,12. Yo creo que es un problema de decimales nomás. Claro, Déjame claro. ver, ¿cierto? Si ponemos acá, es eso, no es más que eso. No sé quién está contestando, me está contestando. Parece que hubo un puro alumno en la sala. Angelina, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bastián Paiva, ¿estás por ahí? Camila Vidal. Sí, profe, acá estoy, pero todavía lo estaba resolviendo. Ah, ya, los espero entonces. Lo Pero estoy tienes haciendo a alguna... mano con las fórmulas, no con el Ah, Excel. ya, ok. Yo creo que Angelina fue que yo ocupé todos los decimales, ¿ah? Pero si te da del orden de 7, y tanto, está bien, pues. Me dan los mismos resultados, profesor. ¿Te dan los 7,12 mismos? de velocidad. ¿Te dan los mismos? Sí, 7,12 de velocidad, 3,94 de presión final y un caudal de 53,57. Que es Perfecto. lo mismo. René, ¿verdad? Sí. Perfecto, René. Bueno, pasemos a la otra etapa. Vamos a diseñar el tramo BC ahora, ¿les parece, muchachos? ¿O quieren que los deje trabajar un poco más y que ustedes avancen? ¿Qué prefieren? Yo sugiero que trabajen esto con Excel o con una calculadora programable para que en el fondo no sea tema el cálculo, sino que más bien sea pensar lo que estamos haciendo. Claro, profesor, por ejemplo, si esto fuera pregunta de ahora de la solemne, ¿estaría bien, deberíamos resolverlo al lápiz, digamos, o yo podría aplicar la tabla que yo hice porque yo me hice una planilla con todos los datos, pues entonces solamente cambio esos parámetros y me aparece todo, digamos. Sí, sí, Ricardo, mira, las preguntas son de otro orden, ¿ah? Vamos a hacer preguntas hoy día al final de esta clase del orden de la solemne, y que en realidad la solemne no requiere, o sea, no estoy hablando de la solemne que vamos en la próxima semana, sino que estoy hablando de la última, del examen. No requiere de habilidad de cómo meter los datos a la fórmula, sino que más bien la habilidad de entender lo que estamos haciendo.
Por ejemplo, una de las preguntas, como para ir adelantándole, ¿por qué si yo necesito disminuir la velocidad, supongamos que la velocidad no me hubiera dado menor a 15, me hubiera dado 18, ¿por qué yo la velocidad la mejoro aumentando el diámetro? Esa es una pregunta de solemne. Entonces, sin calculadora, sin Excel, eh, el tema no es el cálculo, el tema es entender lo que uno está haciendo. Por eso que les digo que más que concentrarse tanto en el cálculo, concéntrense en lo que estamos haciendo, y eso es vital. Ok, profe.
Profesor, Dígame. profesor, una consulta, por ejemplo, ya, si quisiéramos continuar en el siguiente tramo, BD. Yo Espérate, hagamos BC primero. ya, BC. ok, ya, perfecto. Bueno, igual le voy a hacer la misma pregunta porque significaría lo mismo. En ese caso, la presión de entrada sería la presión que encontramos en Correcto. la presión final de B, que serían los 3.58. 3,94. O no, a ver, espérate. Sí, 3,94. Esa es la presión. 3,94. No, porque, o sea, 3,94. 3,98. O sea, 3,58 tengo yo. Es que acuérdate, yo no sé si fuiste tú la misma persona que me preguntaste antes. Esa es la que obtuvimos por a través de la regla 3 simple. Claro, sí. Pero te acuerdas que después destinamos un diámetro mayor y nos dio 26, y con eso volvimos a calcular la presión final y nos dio 3,94. Mira, yo acá te la estoy marcando, 3,94. Y de hecho, cuando tú verificaste la velocidad, lo hiciste con 3,94 y ya no con 3,58. Ah, perfecto. ¿Ya? Ya, entiendo. Ok. El tochito está aquí. Cositas, cositas. ¡Pum! Me está cayendo el tren. Pásame. Ese patito ya no va a quedar de nada. ¿Qué? Mm.
Bien, muchachos, ahí está el ejercicio completamente desarrollado. Está el tramo AB, que nos dio en 26 milímetros, el tramo BC completo en 16 milímetros, con una presión final en el punto C de 3,22, donde se verifica que es mayor a 2, que era lo que pedía el problema, y una presión, un diámetro BD, el tramo BD con 16 milímetros, y con una presión final en D menor a los 3,22 registrado en C de 3, pero que también cumple por ser mayor a 2 también. Así que ahí está completamente diseñada la red y verificadas las velocidades. En el tramo AB la velocidad nos dio 7,12 menor a 15, en el tramo BC nos dio 10 menor a 15, y en el tramo BD nos dio 13 menor a 15 también. Por tanto, ahí se verifican todas las cosas. Profe, yo tengo una duda con respecto al Dígame, tramo BC. ese, ya dígame. Sí, porque yo igual llegué a esa presión final de 3,22, pero ¿Ya? parece que me salté un paso, porque al calcular el diámetro, en la fórmula en la parte de abajo, que es la presión inicial menos la presión final calculada. ¿Cuál consideró? ¿Qué presión final consideró ahí? A ver, espérame un poco. Tú dices en el tramo BC, ¿en qué Sí, parte? cuando vamos a calcular el diámetro. Ya digamos, partido por la presión inicial al cuadrado menos la ¿Sí? presión final al cuadrado. Y ahí la Eso, presión inicial al cuadrado es 3,94, claro, sí la que obtuvimos. la que obtuvimos, correcto. Y la presión final es 2,98, porque esa es la presión que me piden, que es 2. Entonces yo me la juego con llegar a 2,98 porque 2,98 son absolutos. 2 Ah, eran estaba bien, relativos. entonces. Ya. No estaba bien Entonces, entonces. ¿está bien? Ya. Sí, llegué a Es lo que mismo. si te da lo mismo es porque está bien. Ahora hiciste el tramo BD, al tramo BD y estamos listos. Para que hagamos el otro ejercicio. Y ahora lo voy a ver. No, Ya. pero esa era mi duda, profe. Profesor, Gracias. Sí, le escucho. en el, Dígame. en el tramo B de la salida en D también considero 2 bares, En D, claro. claro, 2 bares, pero finalmente llegamos con mucho más, pues llegamos con 3 bares en vez de 2. Es decir, para efecto de la Ah, ya fórmula no, de pero diámetro, la fórmula de claro, diámetro, tú partes con 3,94 al cuadrado menos 2,98 al cuadrado, porque 2 es lo que debería tener en el extremo final, digamos, que es 2, más los 0,98 atmosféricos, da 2,98. 2,98, claro. Bueno, y después los Ah, cálculos, perfecto. a mí me arrojaba un diámetro de 15,92, ocupé el de 16, y eso me da una presión final de 3 bares en el punto D, que es bueno porque es mayor que 2. Y al verificar la velocidad me dio 13, que es menor que 15, también estamos ok. Eso mismo, hay un tema de decimales, pero lo voy a revisar bien igual la planilla. Ok. Pínchala. Hay 3. La de la joven, Sí. la de la vieja. ¿Cuál es la de la vieja? Esa. Ya. La que tiene un pañuelo en la cabeza. ¿Y la otra? No, otra. ¿Viste? Puro
baño es en la cara. ¿Lo viste? No. Tapa todo lo demás, queda con la pura cosa blanca. Tiene hasta una oreja, tiene perfil, tiene pelo. Es la pura cosa blanca. Pero todo blanco. Lo todo blanco, sí. ¿Lo viste? Muchachos, nos quedan 15 minutos. ¿Alcanzamos a hacer un último o ya están cansados? Sí, profe, démosle nomás. Sí, profe. Ok, vale. Sí, profe, nomás. No. No la encuentro ahorita. Profesor, el ingreso, la opción de ingreso es 3,3 o 3,5. 3,3. Profesor, Dígame. ¿podría nombrar las distancias, por ejemplo, la segunda? Este es 40 metros. Ya, gracias. Cosilla. 100 metros, 40 metros y 60 metros. Y llegan a un extremo donde hay 150 casas. Aquí hay 150 casas. Y se requiere llegar con 2 bares mínimos. Entonces, diseñar toda esta red. A, B, C, D.
Eso es. Pica la oreja, te lo rasco. Yito, este pudiera ser. Ya muchachos, este ejercicio tiene una pequeña trampita
es que en el fondo no existen esos tramos. En realidad uno lo que debiera hacer es imaginarse esta tubería y estirarla nomás, porque en realidad cuando yo me doy cuenta que hay tuberías diferentes, cuando pasan caudales diferentes por tramos distintos, en este caso si ustedes se dan cuenta, por el tramo AB pasa el caudal para las 150 casas, pero por el tramo BC también y por el tramo CD también. Por tanto, aquí estamos hablando de un solo y gran tramo, es decir, el tramo AD. Por tanto, lo que tenemos que hacer, y eso es lo difícil darse cuenta, es el diseño del tramo AD. Ese es el diseño que tenemos que hacer. Si calculamos el Q para eso, el Q va a ser igual a las 150 casas, multiplicado por los 30 kilos que consume cada casa, multiplicado por el factor de simultaneidad y dividido entre el poder calorífico 29,4. ¿Eso cuánto da? Si uno se va acá, nos da que la longitud real es la suma de todas las longitudes, es decir, 140 más 60, la longitud real son 200 metros. Por tanto, la equivalente son 240, la densidad del gas sigue siendo la misma, el poder calorífico sigue siendo el mismo, la potencia inicial va a ser 3,3 más 0,98, más 3,3 más 0,98. La potencia final van a ser los 2,98, el número de casa va a ser 150, y por tanto el Q va a ser 53,57. Este número que teníamos acá es 53,57. Luego, con ese Q, lo que tenemos que hacer es calcular el diámetro teórico. Y el diámetro teórico va a ser igual a 21,68. Y con eso nos vamos al diámetro de 26, ¿cierto? Implica un diámetro comercial de 26 milímetros. Con ese diámetro comercial de 26, nos queda que la presión final absoluta en D es de 3,79 y es mayor a 2, por tanto se cumple, y la velocidad es 7,39 metros partido por segundo, que es menor a 15, y por tanto se verifica que todo este diámetro, muchachos, todo este diámetro es de 26 milímetros. Entonces, ojo con caer con estas cosas de que yo haga acá un cambio de dirección y empezar a calcular de A a B, de B a C, porque no tiene sentido. Aquí es un solo gran diámetro, porque lo que hay que fijarse es por dónde pasa el caudal. Entonces aquí voy a escribir en grande caudal. Ok. Muchachos, me voy al chat para que conversemos. En la semana, ¿les parece, no sé, el martes, podríamos tener algún tipo de sesión extraordinaria de 6 a 7? Ustedes me contestan a través del chat y nos seguimos juntando. ¿Les parece? Espero que hayan aprendido, aprendido a diseñar gas. Miren, han aprendido agua, alcantarillado y gas. Así que vamos a seguir trabajando. Yo creo que el martes nos podemos juntar en una sesión extraordinaria. Que tengan muy buenas noches, cuídense mucho, cuídense a sus familiares y nos vemos. Buenas noches, antes de disculpe, ¿la prueba del próximo viernes en qué va a estar enfocada finalmente? ¿Cómo? ¿El próximo viernes qué cosa? Que la prueba, la solemne 2 del próximo viernes va a estar enfocada ¿en qué va a estar enfocada? Eso es mi pregunta. Disculpe. Ya, en TAC, en agua potable, en alcantarillado y en gas. Ya. Eso es, la solemne 2, que es el próximo viernes a este mismo horario, incluye todo. Pero nos vamos a llegar hasta las 22:45 porque yo espero ya no estar haciendo el ramo que tengo a continuación, que es el que debo empezar ahora,
y por tanto vamos a poder ocupar toda la hora. Poca, profe, gracias. Profe, Ya, pues, que gracias. estén muy listo. Chao, chao, que estén bien.